Muy buenos días a todos los presentes. Sean ustedes muy bienvenidos a este webinario sobre la encuesta mundial 2025 sobre facilitación del comercio digital y sostenible. Agradecemos su presencia. Les recordamos que en caso de experimentar alguna inestabilidad en la conexión de Internet, puedan desactivar la transmisión de video para optimizar la calidad de audio. Asimismo, le informamos que este webinario cuenta con un servicio de traducción simultánea en portugués y español. Para acceder, basta con seleccionar el canal del idioma de su preferencia. Durante el desarrollo del webinario podrán realizar preguntas. Les solicitamos que las formulen a través del chat de este foro y las mismas serán respondidas en el bloque final de preguntas y respuestas. A continuación, saludamos a las autoridades presentes, el doctor Sergio Abreu, secretario general de la LADI, el subsecretario de la LADI, Cristian Lerux, al jefe del Departamento de Integración Física y Digital, Rafael Laurentino, y así como funcionario de la Secretaría General que nos acompaña. A continuación, hará uso de la palabra el secretario general de la LADI, doctor Sergio Abreu. Adelante, secretario. Buenos días a todas y a todos, señoras y señores. Es un honor darles la bienvenida a este encuentro en que vamos a abordar un tema de especial sensibilidad para el presente y para el futuro, que está relacionado nada más ni nada menos con la facilitación del comercio en su dimensión digital y sostenible. Como ustedes saben, en este marco global, en este contexto, donde la incertidumbre, las tensiones geopolíticas y los desafíos del cambio climático llevan al comercio internacional a enfrentar la necesidad de transformarse. Ese comercio internacional, que como ustedes saben, tiene distintas expresiones, nuevos actores, distintas expresiones en materia de acceso al mercado, tanto de bienes como de servicios. Por eso es que hoy más que nunca hay que avanzar en estos procesos, que sean eficientes, transparentes e inclusivos. Y en realidad no se trata de una opción o de una posibilidad, sino de algo que hoy se transforma en una condición para el desarrollo económico, para el comercio internacional y regional en particular, y fundamentalmente para el concepto que nosotros definimos en la integración, que es la inclusión social. En este marco, la encuesta mundial de las Naciones Unidas sobre la facilitación del comercio digital y sostenible es una herramienta estratégica de referencia. Elaborada por las comisiones regionales de Naciones Unidas, junto a la UNCTAD, la encuesta permite evaluar de manera sistemática los avances de los países en la implementación de medidas que simplifican, modernizan, digitalizan y obviamente facilitan el comercio. Se trata de un instrumento que no solo mide progresos, sino que también identifica brechas y orienta prioridades. El análisis de 170 economías y 62 medidas muestra a través de esta encuesta que la importancia del diseño de políticas públicas más eficaces y coordinadas. Para los miembros de la LADI, para los 13 países de la LADI, esta herramienta tiene una particular relevancia. Hemos avanzado no a la velocidad que uno le gustaría que pudieran realizar los países en función de esta nueva situación global y regional, pero en altos niveles de implementación de facilitación de comercio. Estamos con el AR8, Acuerdo Regional 8 en obstáculos de comercio, los servicios basados en el conocimiento, el certificado digital, la firma del certificado digital, y todos estos elementos que hacen no solo la facilitación de comercio, sino que relacionan la facilitación de comercio con la competitividad, un concepto que se encuentra hoy en crisis en muchos aspectos, entre otras cosas en la región, por las dificultades que tenemos
en el avance no solo de los instrumentos, sino también en la vinculación en la infraestructura física, los pasos de frontera y todo aquello que de alguna forma incide y repercute sobre la competitividad de las empresas, pero en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas que en función de estos costos y de esta competitividad se pueden ver expuestas a la fractura de las cadenas de valor. La plena implementación de medidas de facilitación puede reducir obviamente los costos en más de un 11% a nivel global, un impacto significativo para nuestras economías. Pero más allá de la eficiencia, la agenda actual nos exige avanzar hacia un comercio más inclusivo y sostenible. Yo debo sostener con datos objetivos que estamos en el continente más desigual del planeta y que nuestras pymes, pequeñas y medianas empresas, tienen un porcentaje mínimo en materia de exportación y cadenas de valor en el comercio intrarregional. Por eso, importa tener una especial atención en sectores estratégicos como la agricultura y los sectores claves de las pymes precisamente para que los beneficios del comercio lleguen a todos, que no quede exclusivamente en los avances tecnológicos y competitivos y productivos que las grandes empresas pueden aportar al comercio intra y extrarregional. Por eso la encuesta es bienvenida, porque es un desafío claro y concreto de avanzar en la simplificación de los procedimientos para una verdadera integración digital basada en la interoperabilidad, en la cooperación regional y la confianza y la voluntad política que deba converger entre los distintos países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración en este caso. De manera que para la ADI, en su dimensión digital y sostenible, es un pilar fundamental para profundizar precisamente estos vínculos económicos y promover un desarrollo más equilibrado. Simplemente me resta concluir destacando que esto no es solo un ejercicio técnico, no es una expresión elaborada y profesional de una burocracia en el sentido de estructura. Es, ante todo, una agenda estratégica que define cómo podemos y debemos insertarnos en la economía global del futuro. Yo diría en la economía global del presente, en todo lo que tenemos hoy y en particular en función de los bajos niveles de comercio intrarregional que no tenemos dentro en los países de la ALADI. Así que los invito a aprovechar este espacio para observar los datos, identificar oportunidades y avanzar en estos temas, pero sobre todo para despertar la voluntad política de quienes toman decisiones. Y estas decisiones son de los gobiernos con proyección de mediano plazo, de corto, mediano y largo plazo. Así que es una aposta que se debe transmitir de gobierno a gobierno, más allá de la rotación de las distintas etapas democráticas o de las elecciones de los países. Los que trabajan en estos temas, los técnicos, saben muy bien que hay que sensibilizar a la voluntad política para que concrete estos temas que son nada más ni nada menos que el centro de la inclusión social y sobre todo la lucha para que la brecha social que nosotros estamos atravesando, acompañada por la brecha digital y la brecha productiva, no termine condenando a la falta de competitividad a todas aquellas empresas que son millones, sobre todo en la región, que necesitan de estos instrumentos para poder tener la rentabilidad suficiente y la vinculación suficiente con las otras cadenas de valor para poder aumentar el comercio intrarregional. Simplemente un ejemplo que hemos tomado y visto de varios actores políticos de importancia y ejemplos tan claros como que un camión o un vehículo
que pueda demorar 2 días, 3 días en una frontera por superposición de burocracias, por medidas unilaterales, por distintas visiones, por ejemplo, en la ausencia de las buses o de esas entradas, digamos, todos sistemas unificados o la unificación de frontera. Eso significa simplemente una señal de carencia de competitividad y de una mala noticia para los que hoy realizan y hacen un enorme esfuerzo no solo para producir, no solo para competir, sino sobre todo para sobrevivir. De manera que les deseo lo mejor de los éxitos en estos temas. Al trabajo de la UNTAC lo felicito por su aporte, pero también la transferencia que desde la LADI le hacemos a todos ustedes, a todos los técnicos, los que están vinculados a la facilitación de comercio, que es hoy, diríamos, un elemento clave en lo que significa una integración real, separada de los discursos retóricos y de los aspectos que están más allá de lo que es la inclusión social, que es el principal objetivo que persigue un proceso de integración, ya sean los acuerdos parciales, regionales y también en la integración externa en el nuevo mundo de la competitividad que se nos plantea en forma acelerada a un ritmo que deberíamos estar al mismo impulso y a la misma rapidez para no quedar definitivamente rezagados en el nuevo espacio del comercio internacional. Les deseo la mejor de las suertes, le agradezco la presencia del subsecretario de la LADI, a nuestro viejo y querido compañero Cristian Lerú, al jefe de departamento de transporte, a los técnicos de la LADI, a los asistentes, los que han trabajado duramente en este tema. Pero esto es un trabajo complementario. Yo les pido además también un saludo especial a Sebastián Herreros, al oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, secretario ejecutivo de la Comisión Económica, para que estos temas no queden simplemente en los aspectos teóricos, sino que sean el elemento fundamental para que los gobiernos sean capaces de tener esa responsabilidad de alcanzar resultados en la integración, vuelvo a insistir, que solo puede ser medida no solo en comercio, sino en la inclusión social de todos aquellos que esperan, más allá de los discursos, sus oportunidades laborales, comerciales y de inserción con proyección de futuro. Muchas gracias, les deseo la mejor de los éxitos y estamos con estos temas a la espera, como siempre, del seguimiento de estos aspectos y no quedar exclusivamente en la inauguración o en la presentación de una encuesta con la importancia que tiene el aporte que ha hecho. Muchas gracias, les deseo el mejor de la suerte. Muchas gracias, secretario, por sus palabras. Cedemos la conducción del webinario al jefe del Departamento de Integración Física y Digital, Rafael Laurentino, quien presentará al consultor Sebastián Herrero y que nos expondrá expondrá de los resultados de la encuesta mundial sobre facilitación del comercio digital y sostenible. Adelante, Rafael. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas que están conectados con nosotros en este importante webinar y después de estas importantes palabras de apertura del secretario general, que más que palabras de apertura es un llamado a la acción. Quisiera presentarles a Sebastián Herreros, que es oficial de Asuntos Económicos en la oficina del secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y que, bueno, además de toda la experiencia con los temas en la OMC, en la Subred de Chile, desde 2015 coordina la aplicación en la región de la encuesta mundial sobre facilitación del comercio de las Naciones Unidas. Así que, Sebastián, es un honor tenerlo con nosotros en este webinar. Muchas gracias por tu participación, gracias a CEPAL y te paso la palabra. Muchas gracias, Rafael. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien.
Excelente. Bueno, lo primero, por favor, quisiera darles la bienvenida a todos quienes están conectados a a este webinar, y un saludo muy cordial al secretario general de ALADI, Sergio Abreu, a Cristian, viejo amigo bueno, de mucho tiempo, digamos, de Rafael, Yamila, en fin, a todos quienes intervinieron y que tuvieron la iniciativa de organizar este webinar. Yo creo que las palabras del secretario general, voy a volver un poco sobre ellas al final de la presentación, pero son muy ciertas en cuanto a que la facilitación del comercio es un elemento muy central del proyecto de integración regional latinoamericano, y es algo en lo cual tenemos que avanzar, y ojalá avanzar conjuntamente, no cada uno por su lado, si es que algún día vamos a lograr generar mayores niveles de integración productiva, mayores encadenamientos y por lo tanto mayores flujos de comercio intrarregional en América Latina. Pero esa reflexión más general la quisiera dejar más para el final de mi exposición, y bueno, vamos entonces con el material que tengo preparado. A ver, Cristian Ahora o sí, alguien. perfecto. Estamos Ya. perfecto. Adelante. Bueno, perfecto, muy bien. La presentación que les tengo es, bueno, América Latina y el Caribe en la encuesta mundial sobre facilitación del comercio 2025. Este es un instrumento que efectivamente, como bien dijo el secretario general al comienzo, se ha venido aplicando desde el año 2015 cada 2 años, o sea, es de alta frecuencia, digamos, en todo el mundo, y es una iniciativa coordinada de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas, a las cuales en las últimas versiones también se incorporó la UNCTAD, y que tiene como propósito efectivamente ir monitoreando los avances de los países en la implementación del acuerdo de facilitación del comercio de la OMC, pero a medida que ha ido pasando el tiempo también la encuesta ha ido incorporando otras materias que ya van más allá de lo que exige o de lo que dispone el acuerdo sobre facilitación del comercio, y a ellas me voy a referir en un instante. Pero quizás antes de entrar a presentarles los resultados de la encuesta, quisiera hacer un brevísimo repaso de un par de conceptos básicos que para algunos de ustedes son archisabidos, pero sospecho que para algunos otros de quienes nos acompañan hoy no necesariamente, y que es la distinción entre facilitación del comercio y comercio sin papeles, porque a veces estos dos conceptos se tienden a usar de modo casi intercambiable o indistinto, y obviamente están muy relacionados, pero no son exactamente lo mismo. ¿Qué entendemos por facilitación del comercio? Bueno, es la simplificación, modernización y armonización de los distintos tipos de procedimientos involucrados en una operación de comercio exterior, ya sea de exportación, de importación o de tránsito. Y esos procedimientos pueden tomar varias formas. Están los procedimientos vinculados con la obtención de documentación. Cuando yo soy un exportador, por ejemplo, obtener todos los documentos con mis propias autoridades, con las autoridades de mi propio país, para poder proceder a exportar, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de certificados de origen, certificados sanitarios, fitosanitarios, licencias de exportación si fuera el caso, permisos, en fin. Otro tipo de procedimientos son los que tienen que ver con la presentación de esa misma documentación en el país de destino o de tránsito. Un tercer tipo de procedimientos vinculados con el comercio exterior son los que dicen relación con el pago de los aranceles u otras cargas vinculadas con las operaciones comerciales. Muchas veces hay pagos que son más allá del arancel, por ejemplo, un cargo por inspección física del contenedor, tasas consulares, etcétera. Un cuarto tipo de procedimientos son los que tienen que ver con la propia inspección física o el muestreo selectivo de las mercancías que están siendo importadas o en tránsito. Y por último, un quinto tipo de procedimientos tiene que ver con la circulación fluida de las unidades de transporte, o sea, en la mayoría de los casos de los camiones, en el caso latinoamericano, pero también puede ser de los barcos, en el caso del transporte fluvial,
etcétera, y de sus conductores. Es decir, estamos hablando de una gama muy amplia de procedimientos que respecto de los cuales la facilitación del comercio apunta a simplificarlos, modernizarlos y armonizarlos, de modo tal de evitar que un operador de comercio exterior tenga que llenar centenares de formularios distintos y presentarlos a decenas de autoridades diferentes, etcétera. Esa es la lógica de la facilitación del comercio. Y el comercio sin papeles, por otro lado, es básicamente un instrumento, es decir, la arquitectura tecnológica, informática, que nos permite que haya un flujo más expedito de todos estos documentos dentro de un mismo país. Es decir, yo en mi propio país necesito obtener eh, ciertos certificados y permisos de parte de mis propias autoridades nacionales, y en vez de tener que concurrir físicamente a las oficinas de cada uno de ellos, me conecto a la ventanilla única y gestiono esos documentos electrónicamente, y después a través de la ventanilla única también, eventualmente esos documentos, una vez obtenidos, pueden ser eh, compartidos con las autoridades pertinentes del país de exportación. ¿Ya? Entonces, el comercio sin papeles, por lo tanto, es una suerte de herramienta digital que permite llevar adelante muchos de los objetivos de la facilitación del comercio, pero la facilitación del comercio sin duda es un concepto más amplio que el comercio sin papeles, ya que involucra también otras dimensiones. Involucra, por ejemplo, temas de transparencia, simplemente algo tan simple, tan básico como que los operadores de comercio exterior puedan acceder fácilmente a conocer cuáles son las leyes, reglamentos, disposiciones, circulares, aduaneras que son aplicables al comercio exterior en un solo portal, por ejemplo. Es un tema de transparencia, no tiene que ver con comercio sin papeles, tiene que ver simplemente con un esfuerzo de poner toda la legislación pertinente en un solo lugar a disposición fácil de sus usuarios. La facilitación también tiene que ver con temas de debido proceso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo soy un operador de comercio exterior que estoy realizando una operación de importación y la aduana clasificó mi producto en una cierta posición del sistema armonizado, y eso dio lugar a un cierto pago de aranceles, y yo considero que en realidad esa clasificación arancelaria fue incorrecta y que por lo tanto el pago de aranceles fue excesivo, por ejemplo. La facilitación del comercio también incluye disposiciones como que yo, como operador de comercio exterior, tenga la posibilidad de recurrir a una instancia independiente para cuestionar esa decisión que, en mi opinión, fue incorrecta. Nuevamente, eso no tiene nada que ver específicamente con tecnología, sino que tiene que ver con cómo el Estado se organiza para proporcionarle estas instancias de debido proceso a los operadores de comercio exterior. La coordinación interinstitucional, esto, por ejemplo, los pasos de frontera. En los pasos de frontera intervienen muchas agencias del Estado, ¿verdad? Gendarmería, Interior, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, el Servicio Sanitario, Salud, etcétera. Y eso, la coordinación institucional básicamente apunta a que ojalá todas las inspecciones que tenga que hacerse respecto de un cargamento puedan hacerse de modo simultáneo entre los distintos agencias del Estado que tienen un interés en inspeccionar, por ejemplo, ese embarque, y no de modo consecutivo, que es algo que obviamente le quita fluidez al comercio. Y por último, hay una dimensión también muy obvia de la facilitación del comercio, que es la propia infraestructura, es decir, la calidad de los puertos, de las vías férreas, de los puentes, etcétera. La infraestructura en general la vemos fuera cuando hablamos del acuerdo de facilitación del comercio de la OMC, estamos hablando básicamente de las dimensiones, comillas, blandas de la facilitación, no de la dimensión dura, que es la construcción de carreteras, puentes, pasos bajo nivel, vías navegables, etcétera, pero no podemos olvidar que ambas son las dos caras de una misma moneda. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, podemos mejorar infinitamente la eficiencia de los procedimientos, las ventanillas únicas, etcétera, pero el comercio, aún así, el comercio se va a ver limitado en su fluidez si es que la parte dura, es decir, de la infraestructura física de transporte y logística,
no avanza más o menos al mismo ritmo. Bueno, hechas estas distinciones básicas, vamos entonces a cómo nos va como región en materia de facilitación del comercio. Hay distintas métricas, distintos estudios que tratan de proporcionar resultados comparados entre países en materia de facilitación. El índice de desempeño logístico del Banco Mundial, que se hace cada 2 años, 3 años, y que tiene uno de sus componentes específicamente formalidades aduaneras. En esa encuesta básicamente se les pregunta a operadores de comercio exterior su percepción respecto de el nivel de eficiencia de las formalidades aduaneras de cada país. Es decir, es una cosa cualitativa, es de percepciones, ¿ya? Y las percepciones, entonces, los operadores de comercio exterior le ponen nota a cada país en términos de la eficiencia de sus formalidades, y eso va entre un 1, que quiere decir muy ineficiente, a 5, que es muy eficiente. Este gráfico les muestra los resultados de la última edición a la fecha del índice de desempeño logístico en su parte de formalidades aduaneras, y el país que encabeza el ranking es Singapur, con un puntaje de 4,2 sobre un total de 5. Y después las barras color azul claro son los puntajes obtenidos por aquellos países de América Latina y el Caribe que participaron en el informe, que no son todos, pero son 20 y algo, digamos. Y ahí vemos que, claro, los que mejor les va de la región en términos de su desempeño son Panamá, Chile, en torno a 3, en una escala de 1 a 5. Y de ahí todos fluctúan entre 2 y 3, es decir, desde un desempeño mediano a un desempeño medio-bajo. Por lo tanto, esto ya nos da una idea de que efectivamente hay un trecho todavía por recorrer en términos de cómo los actores del sector privado, es decir, los propios usuarios del comercio exterior, perciben la eficiencia de las formalidades aduaneras y fronterizas en general en nuestros países. Bueno, me voy a la siguiente lámina. Aquí entonces ya quiero presentarles un poquito más el instrumento, que es la encuesta mundial sobre facilitación del comercio. Como les decía, es un proyecto conjunto integrado de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas y de la UNCTAD, y su objetivo, también ya se los adelantaba, cuando comenzó el año 2015, era monitorear la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, que si ustedes recuerdan había recién entrado en vigor, acababa de ser negociado, todavía no entraba en vigor, entró en vigor el 2017. Y gradualmente, bueno, esta encuesta se hace una vez cada 2 años, por lo tanto ya van 6 ediciones a la fecha, la última de las cuales fue la del año pasado, 2025, y cuyos resultados les voy a mostrar ahora. En esta última edición, 2025, participaron alrededor de 170 países, 22 de los cuales son de América Latina y el Caribe. Es una encuesta que es de selección múltiple, incluye 62 preguntas. Cada pregunta corresponde a una medida específica de facilitación del comercio, y la metodología es ojo, y esto se les envía a los ministerios de comercio e industria y a las aduanas de cada país. O sea, es el propio Estado de cada país el que contesta la encuesta, ¿ya? Y respecto a cada medida se les pide indicar, bueno, si esta medida está totalmente implementada, se asigna un puntaje de 3 puntos. Si se considera que está parcialmente implementada, 2 puntos. Si la medida se encuentra en fase piloto, 1 punto. Y si la medida no se encuentra implementada en absoluto, aún 0 puntos. Lo que ven ustedes a la izquierda es la portada del informe mundial con los principales resultados de la encuesta global 2025, que fue elaborado por la Comisión Económica para Asia y el Pacífico, la ESCAP. Nosotros, junto con el informe global, se publican informes regionales que entran en mayor detalle respecto a los resultados de cada región del mundo, de África, de Asia, Medio Oriente, América Latina, etc. El de América Latina, yo lamento decirles que, bueno, está en proceso, está en editorial, se nos ha rezagado un poco. Yo espero que de aquí a
un mes a más tardar va a estar disponible y por intermedio de Aladi trataremos de darle difusión entre quienes puedan interesarse. Pero por mientras, el informe global está disponible en la página web que se indica más abajo, a la derecha, untfsurvey.org. ¿Qué cosas están incluidas en esta encuesta mundial de facilitación del comercio? Yo diría hay dos grandes bloques de medidas. Están lo que llaman las core measures, digamos, las medidas centrales que han estado en la encuesta desde su primera edición en 2015, que tienen que ver con temas de arreglos institucionales y cooperación, transparencia, formalidades, comercio sin papel, comercio transfronterizo sin papel y facilitación del tránsito. Y todas estas medidas corresponden básicamente a disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. Y después hay un grupo de medidas que no están incluidas realmente en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC y que han ido siendo incorporadas gradualmente en las sucesivas ediciones de la encuesta para dar cuenta de, bueno, las realidades cambiantes que va teniendo el comercio mundial, ¿verdad? Entonces se ha incorporado un módulo con preguntas sobre, perdón, medidas de facilitación del comercio orientadas específicamente a las pymes, otros sobre medidas de facilitación del comercio que apunten a favorecer particularmente a las mujeres que están involucradas en las operaciones de comercio exterior, facilitación del comercio y comercio agrícola, facilitación del comercio y medio ambiente, facilitación del comercio y comercio electrónico, que es un tremendo tema, desde luego, facilitación del comercio y financiamiento del comercio. Todos estos son módulos que se han ido incorporando de modo gradual en las sucesivas ediciones de la encuesta, pero que, como les digo, están fuera del core, del núcleo central de las disciplinas del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC. Bueno, aquí este gráfico lo que les muestra es los puntajes que obtuvieron los países de la región en la última encuesta, en la última edición de la encuesta mundial de facilitación del comercio, medidos como porcentaje del total máximo que podrían haber obtenido. El ranking este año por primera vez lo encabezó Perú con un 87%, seguido Costa Rica 86%, Colombia 84%, y bueno, después vienen una serie de otros países, si ustedes se fijan, casi la mitad de los países de la región que participaron en la encuesta en esta última edición obtuvieron 80% o más, es decir, tasas muy, muy altas de implementación, y después, bueno, a medida que vamos bajando, vemos que los países que obtienen tasas más bien bajas son particularmente algunos países de Centroamérica y pequeñas economías del Caribe, ¿ya? Vemos Guatemala, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Belice, Surinam, en fin. En promedio, la región obtiene un 73% de implementación, que es levemente superior al promedio mundial, que es del 71%. En general, los países que son miembros de la LADI les va bastante bien, y son más bien particularmente las pequeñas economías del Caribe, las que consistentemente en el tiempo siempre están más rezagadas en términos de sus resultados. Bueno, esto que yo les mostraba recién es en el agregado. Ahora vamos a medidas específicas. Y ahí la buena noticia es que varias de las medidas que están incluidas en la encuesta ya a estas alturas tienen tasas de implementación muy altas en la región. Por ejemplo, disciplinas clásicas como la auditoría posterior al despacho, que está pensada para poder facilitar la liberación rápida de los embarques una vez que llegan a puerto, ya tiene una tasa de implementación del 91%. Los comités nacionales de facilitación del comercio ya están implementados en un 89%. La presentación electrónica de los manifiestos de carga aérea, de carga marítima, también el pago electrónico de aranceles aduaneros y derechos, la presentación electrónica de declaraciones aduaneras, el procesamiento de la documentación previo a la llegada del embarque, en fin, todo eso tiene tasas de implementación por sobre el 85%. El uso de la gestión de riesgo, técnicas de gestión de riesgo por parte de las aduanas para no tener que inspeccionar físicamente todos
Los embarques también tienen tasa de implementación sobre el 80%, el operador económico autorizado ya cerca del 80%. Así que por ese lado estamos bastante bien, siempre hay espacio de mejora, pero ya son medidas que podríamos decir que están en una etapa de implementación bastante madura. Y también, como siempre, hay temas en los cuales hay espacio por avanzar. Y los temas en los cuales queda espacio por avanzar, yo diría que se concentran particularmente en el ámbito de la digitalización eh, de procesos comerciales. Miremos si partimos por la parte baja de esta tabla. Por ejemplo, si yo quiero solicitar y obtener electrónicamente un certificado de origen, incluso dentro de mi propio país, a través de la ventanilla única, esa posibilidad, esa medida solo tiene un 61% de implementación. El intercambio electrónico transfronterizo de certificados de origen, 59%. El intercambio electrónico transfronterizo de declaraciones aduaneras, 58%. El intercambio electrónico transfronterizo de certificados sanitarios y fitosanitarios, 52%. En fin, o sea, ahí hay temas en los cuales hay avances, pero todavía queda muchísimo eh, por avanzar. Eh, eh, Hay también, en la propia ventanilla única de comercio exterior, tiene una implementación del 68%, es decir, todavía hay un espacio muy importante de mejora. El uso de las resoluciones anticipadas sobre clasificación y origen de las mercancías, que es algo muy valorado por los operadores de comercio exterior, tiene un 71% de implementación. No está mal, pero obviamente hay mucho espacio de mejora. E incluso temas tan básicos que no tienen que ver realmente con la tecnología, como el alineamiento de los horarios con los países vecinos en los puestos fronterizos, tiene un 72% de implementación. Esto debiera ser 100%. Y sin embargo, porque no depende realmente de tener acceso a tecnologías súper sofisticadas, es más bien un tema de ponerse de acuerdo, digamos, y sin embargo ahí hay muchos casos en los cuales se reportaba que en ciertos pasos fronterizos simplemente los horarios de atención no coinciden a un lado y al otro de la frontera. Bueno, la ventanilla única de comercio exterior es un elemento central, yo diría, en toda la agenda de facilitación del comercio, porque es el instrumento que permite la digitalización de procedimientos, es el mecanismo que permite que todas las agencias del Estado estén accesibles en un mismo punto de entrada y con el cual, por lo tanto, yo como usuario, como operador de comercio exterior, me pueda conectar desde mi computador, pueda solicitarle todos los permisos, autorizaciones y certificados que necesito al Ministerio de Agricultura, al Servicio Sanitario, al Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, pueda obtener esa documentación y también a través de la ventanilla única pueda hacerle llegar esa documentación, por ejemplo, a las agencias correspondientes del país hacia el cual yo estoy exportando. Es decir, sin ventanilla única, toda la agenda de digitalización de procesos comerciales comienza a cojear. Y ahí, bueno, lo que tenemos es que, según los resultados de la última encuesta de los 22 países de la región que participaron en la encuesta, eh, un 27%, que son 6 países, los que ahí se mencionan en azul, su ventanilla única podía ser considerada completamente implementada. Después una mayoría, un 59%, que son los países todos los que aparecen ahí en amarillo, tenían una ventanilla única parcialmente implementada. Un país, que Surinam, tenía una ventanilla única en fase piloto, y 2, que son Antigua y Barbuda y Belice, derechamente a estas alturas todavía no tienen una ventanilla única en aplicación en absoluto. La diferencia entre tener una ventanilla única completamente implementada y una parcialmente implementada es de matices. Básicamente, de acuerdo a los parámetros de la encuesta, se considera que la ventanilla única está completamente implementada cuando todas las agencias del Estado que tienen que ver con procedimientos de comercio exterior están efectivamente conectadas a la, a la ventanilla única, y cuando todos los procedimientos
de comercio exterior, todo el universo de potenciales procedimientos, autorizaciones, permisos, registros, que uno puede eventualmente tener que hacer para realizar una operación de comercio exterior, es posible hacerlos a través de la ventanilla. Si alguna de esas dos condiciones no se cumple, es decir, si quedan todavía algunas agencias por conectarse o quedan todavía algunos procedimientos que se tienen que hacer de modo manual o semimanual, se considera que la ventanilla única no está completamente implementada, sino parcialmente implementada. Es un estándar bastante exigente, por cierto, porque en algunos casos el 90, el 95% de los procedimientos ya están disponibles en la ventanilla, pero como hay un 5 o un 10% de procedimientos que todavía se tienen que hacer de modo presencial, entonces inmediatamente el sistema asume que la ventanilla no está completamente implementada, sino más bien de modo parcial. Pero si pudiera decirlo en términos gruesos, en general en América del Sur y en México y en Costa Rica, El Salvador, en fin, ya la ventanilla única está en un estado avanzado de implementación. Por el contrario, en República Dominicana también, por el contrario, en la mayoría de las pequeñas economías del Caribe y en algunos países centroamericanos, Honduras, Guatemala, en fin, Nicaragua, está en un estadio más básico todavía de implementación. Eh, También hay avances bastante importantes, lo que nos muestra la encuesta a nivel subregional, en la transmisión electrónica de documentos. Porque claro, la facilitación no es solo obtener los documentos, yo poder obtener los documentos rápidamente dentro de mi propio país, por ejemplo, a través de la ventanilla única, sino también se trata de poder intercambiar esos documentos electrónicamente con aquellos países con los cuales yo estoy haciendo operaciones de comercio exterior. Y esa es una agenda que la han ido tomando los distintos agrupaciones subregionales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en Centroamérica, la CIECA, en la cual ya es posible intercambiar electrónicamente certificados de origen, certificados sanitarios, fitosanitarios, declaraciones aduaneras a través de la plataforma digital de comercio centroamericana. En la Alianza del Pacífico también ya las ventanillas únicas de los 4 países miembros están interconectadas y ahí a través de ese modo es posible transmitir electrónicamente certificados de origen, certificados fitosanitarios y según la encuesta, esta información de ya lamentablemente de casi un año atrás, estaban todavía en la fase piloto del intercambio electrónico de certificados sanitarios y declaraciones aduaneras. En el Mercosur también hay avances. Y lo más reciente y positivo era el caso de la Comunidad Andina, que se lanzó hacia finales del año pasado la plataforma de interoperabilidad comunitaria andina, la plataforma Intercom, que ya está permitiendo también intercambiar electrónicamente certificados de origen, fitosanitarios y declaraciones aduaneras. Entonces ahí también, y por cierto, ALADI, que tiene un estatus un poco diferente al de estos 4 mecanismos subregionales, también, y lo dijo el secretario general, está también avanzando en algunas de estas dimensiones como por ejemplo, bueno, el certificado de origen digital es una iniciativa emblemática de ALADI. También hay un avance interesante que nos muestra los resultados de la encuesta, que es los programas de operador económico autorizado. El programa operador económico autorizado básicamente se trata de que la aduana le otorgue ciertos beneficios a aquellos operadores de comercio exterior, ya sean exportadores, importadores, transportistas, agentes de aduana, agentes de seguro, etcétera. Toda la gama de operadores que participan en la cadena del comercio exterior. Pues bien, aquellos operadores que eh, que pagan adecuadamente los aranceles, que cumplen con las legislaciones, que proporcionan una seguridad, estándares adecuados de seguridad en su cadena de suministro, en fin, son beneficiados con inspecciones más rápidas, con la posibilidad de hacer los pagos vinculados con el comercio exterior una vez al mes y no transacción por transacción, agilizar las inspecciones de sus embarques, etcétera, etcétera. Bueno, eso está muy bien, está muy bien. Es premiar el buen comportamiento, por así decirlo. Eh, pero lo que pasa es que
cada país va haciendo su propio programa de operador económico autorizado y a veces el programa de Argentina es distinto del de Uruguay, que es distinto del de Chile, que es distinto del de México, que es distinto del de Colombia y así seguimos, porque los requisitos para certificarse como operador económico autorizado en cada país son distintos, los beneficios que se le otorgan a los operadores económicos autorizados en cada país son distintos, el periodo de validez de la certificación de operador económico autorizado es distinta en cada país, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, esto conspira contra el espíritu de la medida, porque claro, yo soy un operador chileno, estoy certificado como operador económico autorizado en mi país, pero tengo negocios en Argentina, pero en Argentina mi certificación de operador económico que me dio la aduana de Chile no vale porque los requisitos para certificarse son distintos. Entonces, esto ha llevado a una agenda en los últimos años bastante intensa de acuerdos de reconocimiento mutuo entre las aduanas de los países. Básicamente se sienta la aduana de Argentina y la de Chile, comparan notas y dicen, ah, mira, ¿cuáles son tus requisitos para ser operador económico autorizado? Estos son los míos, estos son los míos. Ah, mira, son básicamente equivalentes, no son idénticos, pero son básicamente equivalentes. Ok, de este modo entonces ahora, si tú eres operador económico autorizado reconocido en Chile, también esa certificación va a ser reconocida por la aduana argentina y viceversa. Si eres operador económico autorizado certificado por la aduana argentina, se te va a reconocer esa certificación y vas a tener acceso a los mismos beneficios en Chile. Bueno, y aquí hay una nutrida agenda, digamos, de acuerdos de reconocimiento mutuo, tanto bilaterales entre países, también bilaterales entre países de la región y con socios extrarregionales, ahí con Estados Unidos, con Corea, con Japón, con China, mucho con países asiáticos. Hay entre los miembros de cada agrupación subregional, es decir, hay acuerdos de reconocimiento mutuo de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico, del Mercosur y de la CIECA, y hay entre agrupaciones subregionales, de hecho en mayo del año pasado se suscribió un acuerdo de reconocimiento mutuo entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, y por último hay algunos que son ya de escala derechamente regional, como el ARM regional en el que participan 11 países de toda la región, es decir, desde República Dominicana hasta Chile, digamos, que se suscribió el año 2022. Este es un avance bien importante para darle mayor fluidez al comercio intrarregional. Quisiera, bueno, quedarme con algunos mensajes finales. El primero yo diría la región como un todo se ubica ligeramente sobre el promedio mundial en la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio, particularmente en aquellas disciplinas que son parte del núcleo básico del Acuerdo de Facilitación del Comercio, ya están muy, muy avanzadas en la región, pero hay áreas en donde todavía hay espacio de mejora. Una de ellas, ya lo decía, es la digitalización de documentos y trámites. Y eso en lo temático. Y en lo geográfico hay países que se están quedando rezagados. Algunos de ellos están en Centroamérica y la mayoría de ellos están en las pequeñas economías del Caribe, que son países que dado su reducido tamaño económico y demográfico, tienen también recursos humanos, tienen un Estado muy pequeño y enfrentan una serie de limitaciones para implementar algunas de estas medidas de facilitación del comercio. Estas medidas de facilitación en general son muy intensivas en coordinación, son coordinación interna entre los distintos ministerios y servicios de un mismo país, con los países vecinos o con terceros países, digamos. Es decir, lo que quiero decir con este mensaje, la facilitación no es solo tecnología. Uno puede tener la mejor tecnología del mundo, pero si el Ministerio de Transporte no dialoga con el Ministerio de Salud o con la aduana, las cosas no van a funcionar bien, digamos. Y si no nos ponemos de acuerdo en alinear los horarios de los puestos fronterizos, la tecnología no lo va a resolver. También, por cierto, hay que balancear la facilitación del comercio con otros objetivos. O sea, hay un buen motivo por el cual las mercancías todavía se inspeccionan, digamos, cuando pasan por las fronteras, ¿verdad? Que hay una preocupación por el control del contrabando, del narcotráfico, del comercio ilegal, en fin. Entonces, este es un ejercicio de balanceo, es decir, tratar de darle la mayor fluidez
posible al comercio siempre que permita salvaguardar todos estos otros objetivos importantes de política pública. Algo que aquí me cuelgo de un mensaje del secretario general que es: está muy bien que cada país avance individualmente por su propia cuenta en medidas de facilitación del comercio, pero no olvidemos la facilitación de comercio es facilitación del comercio, es decir, de flujos que se originan en un país y terminan en otro. Y eso implica, hay que facilitar no solo la gestión de documentos dentro de cada país, sino la gestión y el intercambio de documentos entre todos los países que participan en una operación de comercio exterior. Y por lo tanto, estos avances que hay a nivel nacional, que son muy destacables, hay que hacerlos converger al nivel inicialmente subregional, que es lo que hacen los países centroamericanos entre sí, los países del Mercosur entre sí, los países de la comunidad andina entre sí, y ojalá también incluso al nivel regional. Eh, el intercambio electrónico de documentos a través de las ventanillas únicas, el reconocimiento mutuo de los esquemas de operador económico utilizados. Y ahí la LADI tiene un rol, yo creo, potencial enorme, porque bueno, en la LADI están los 10 países sudamericanos, está México, está Cuba, está Panamá. Entonces ahí habría un espacio obvio para hacer converger algunos de estos avances entre todos los miembros de la LADI. Vuelvo sobre el tema de la ventanilla única. Sin ventanilla única, toda la agenda de comercio sin papeles y de digitalización de procesos se nos cae, porque la ventanilla única es la arquitectura que permite que todo eso ocurra. Y ahí nuevamente son los países del Caribe los que están más rezagados. Y por último, también una cosa obvia, ya la dije al comienzo, es no nos olvidemos que, claro, podemos eficientar al máximo la gestión de los documentos, de los permisos, de las licencias, hacerlo todo por vía digital, etcétera. Pero si los caminos son malos, si los puentes no funcionan, si los puestos fronterizos no abren, no están coordinados los horarios, etcétera, el comercio no va a fluir igual. Es decir, aquí no podemos olvidar que la facilitación del comercio y la calidad de la infraestructura de transporte y logística son dos caras de la misma moneda, y que una no puede avanzar una sin la otra. Yo lo dejaría acá, creo que hablé más de lo que tenía presupuestado, y les agradezco por su atención y bueno, quedo a su disposición por cualquier comentario o pregunta que pudiera haber. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, un trabajo muy importante. La encuesta es fundamental. Y bueno, yo tomaría ahí tus últimas palabras como un reto ahí a avanzar en el tema facilitación de comercio en nuestra región. Notamos claramente que estamos muy avanzados en la implementación, pero aún hay un espacio, un camino largo adelante. Y bueno, sabemos que hay medidas que requieren inversión, que son más complejas, pero hay algunas medidas que una simple voluntad política ya resolvería, ¿no? Mencionaste ahí, Sebastián, el caso del horario de los puestos de frontera, también los temas de resoluciones anticipadas, o sea, son temas que son más simples y ahí miramos cómo es también fundamental la voluntad política. Estimados todos que están conectados con nosotros, recibimos un par de preguntas, pero como estamos con el horario adelantado, tomamos notas de las preguntas, vamos a pasarlas a Sebastián y después les contestamos a todos. Y en ese momento ya agradeciendo la participación de Sebastián Herreros en nuestro webinar, quisiera pasar la palabra al subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio de la LADI, Cristian Leroux, para hacer el cierre del webinario. Cristian, por favor. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación, excelente, y también felicitar por la encuesta mundial 2025, que es sumamente importante para tener un conocimiento de cuáles son aquellas áreas donde tenemos que fortalecer un poco la participación. Desde ALADI nos complace mucho y es muy importante para nosotros, dado que tenemos 13 países, conocer un poco el estado de situación. En particular,
es una encuesta que se hace cada 2 años. Si bien como región estamos por encima de la media, del promedio mundial, tenemos grandes desafíos. Me llama la atención lo de las buses, porque me parece sumamente importante el tema de la implementación de las buses que comentaste. Eh, Tengo por un lado una visión contrapuesta, contento porque hay un 27% que está completo, digamos, la implementación, Colombia, México, Paraguay, Perú, pero hay como un 59% que todavía está parcialmente implementada, con lo cual nos queda mucho trabajo para hacer. Y en ese sentido, también bueno, desde Aladi trabajamos con ese criterio de tener una casa de la integración de diálogo dispuesto para los países para poder converger, y en ese sentido tenemos los encuentros nacionales de los comités nacionales de facilitación, que se hace todos los años. Entonces, por ejemplo, el tema digital fue uno de los temas que surgió con los comités nacionales de facilitación de comercio, que vienen los puntos focales de los 13 países, ¿no? Que eso nos parece sumamente importante, así como iniciativas como el IFAITO, que también tenemos en Aladi, IBET, también son iniciativas importantes, Comercio Sin Papel, que hemos trabajado con CEPAL. Entonces, creo que firma digital y todo lo que sea relativo a digitalización para nosotros es clave y me parece que es un avance muy importante. Así que felicito una vez más, quedo a disposición y quedamos todos a disposición, el equipo de Aladi, para colaborar en lo que necesiten, para la difusión de la encuesta, cualquier estudio, y como siempre con CEPAL y con la UNCTAD tenemos las mejores relaciones. Recordad que con UNCTAD tenemos la base de medidas no arancelarias, desde el 97 que venimos trabajando en esta base, que está en el portal de la plataforma Pymes Latinas, en acceso a mercados, así que a disposición para lo que necesiten. Nuevamente mis felicitaciones, Sebastián, acá el saludo de todo el equipo y a todos los que estuvieron presentes, les agradecemos por participar. Vamos a enviar las preguntas a Sebastián para alguna consulta específica y quedamos a las órdenes para todos y bueno, los despedimos y esperemos avanzar en todas estas iniciativas que son clave para el desarrollo económico de la región. Muchas gracias. Ahora Ahora sí, sí. no, Ahora sí. muchísimas gracias, Cristian. No puedo resistir nada más una cosita sobre lo de la ventanilla única. Y como mencioné, de repente pareciera que los resultados son menos buenos de lo que son, porque claro, hay muchos países que parecen con implementación parcial y claro, hay países que tienen un nivel de implementación parcial muy cercano a lo que pudiéramos considerar total. Y un caso es la ventanilla única de Uruguay. Otro caso creo es la de Chile. O sea, lo que quiero decir, dentro del estado de implementación parcial conviven realidades muy diferentes. Algunos países realmente están muy cerca de lo que pudiéramos llamar un nivel de implementación total de la ventanilla única. Ahí lamentablemente la encuesta no nos permite hacer una distinción más fina, más granular, digamos. Y por eso me detuve en explicar que hay realidades muy disímiles dentro del nivel de implementación parcial. Bueno, nada más que esa pequeñísima precisión y muchísimas gracias a ustedes por haber tomado la iniciativa de organizar este webinar. A mí me habría encantado haber podido llegar al webinar con ya el informe regional publicado. Por una diversidad de razones no ha sido posible. Pero espero que va a estar disponible en las próximas 2, 3 semanas con un poco de suerte. Y bueno, voy a tratar de, por intermedio de Aladi, ojalá poderle dar se va a colgar en la página web de la CEPAL también, por supuesto, pero también a través de la Aladi y de las redes que ustedes manejan, poderle dar la mayor difusión posible, porque ahí hay una riqueza de análisis que obviamente no pudo estar presente en la presentación de hoy, que necesariamente era una mirada más general y más panorámica. Pero bueno, nuevamente, Cristian, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Aladi y quedamos a su disposición para lo que sea. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Entonces me voy más optimista todavía, porque estamos con 2 países más cerca de la ventanilla única. Así que bueno, muchas gracias y coordinamos con CEPAL para distribuir la encuesta cuando esté en 2 semanas aproximadamente. Así que para que esté disponible y todos la puedan acceder.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizado este webinario agradeciendo su participación y invitándolos a acompañarnos en futuras actividades.